Bueno, muy bien. La Fundación STC, Group de Rotterdam, Países Bajos, a través de sus miembros STC International y STC Nestra y la Fundación Valencia Port de España, han decidido unir sus fuerzas para ofrecer y desarrollar asistencias técnicas portuarias conjuntas a nivel internacional. Con un alcance global, ambas organizaciones pioneras en el plano portuario internacional pondrán en común su conocimiento y experiencia mediante el desarrollo de servicios innovadores y de alto valor añadido. Su lema es: si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Ahora le damos entonces la bienvenida al podio, a los fines de la firma del respectivo memorando de entendimiento, a los señores Antonio Torregrosa, director de la Fundación Valencia Port, y al señor Albert Bosch, director de STC International, acompañados del señor Francesc Sánchez, director de la Autoridad Portuaria de Valencia, y el señor Miguel Garín Alemani, director de Desarrollo de Negocios Internacional de la Fundación Valencia Port, y la señora Silvina Pereira Márquez, del área de Manager para Latinoamérica de STC International. Procedan, por favor. Muy bien, y sellamos esta firma con un aplauso. Muchísimas gracias.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos nuevamente, me place verlos. Por favor, los participantes de este segmento los invitamos a acompañarnos. Andrew Hecker, Luis E. Solas, Adam Ceserano, Jaime Castillo, Alicia Ricalde, Humberto de Castro. La doctora María Claudia ya está con nosotros. Recuerden, los que requieran traducción simultánea, por favor solicitar sus equipos al ingresar al salón. Los jóvenes del fondo pueden proporcionar los equipos. Bueno, muy bien. Damos paso a esta mesa de debate, el antes y después de la industria de cruceros. Este panel será coordinado por la doctora María Claudia Lacutir, directora de AmCham Colombia, y nos acompañan los panelistas: Andrew Hecker, director gerente del puerto y director financiero de Port Miami; Luis E. Solá, comisionado de Federal Maritime Commission; Adam Ceserano, vicepresidente senior de Florida Caribbean Cruise Association, quien estará virtual con nosotros. Okay. Jaime Castillo, director global de operaciones portuarias de Royal Caribbean, también está con nosotros de manera virtual. Alicia Ricalde Magaña, directora general de la Administración Portuaria Integral API de Quintana Roo. Me encanta la barra de México. Y Humberto de Castro, director ejecutivo de Curazao Port Authority. Doctora María Claudia, todo suyo este auditorio entusiasta y los panelistas. Por lo pronto tenemos un grupo muy animado que nos está dando fuerza. Sabemos que es un reto estar después del almuerzo en este panel. Me han pedido hablar en inglés para las personas que están virtualmente. I just wanted to say hello to everyone. Solo quiero darle las gracias a aquellos que están conectados virtualmente. Adam y Jaime, bienvenidos a este panel. Tenemos aquí un grupo de participantes muy animados y entusiastas para animarnos un poco después del almuerzo. Esperemos que este sea un panel que todo el mundo recuerde. Ese será nuestro objetivo. Bienvenidos todos. Quiero primero que todo agradecer a los organizadores por tener este panel que es tan importante, no solo para la industria de cruceros, sino todos aquellos relacionados con la industria del turismo. Como sabemos todos, esta es una industria que ha sufrido grandes desafíos debido a la pandemia del COVID-19, quizás la que más haya sido afectada en los últimos 2 años. Y la recuperación significa no solo una recuperación para las líneas de cruceros, sino para el puerto y para más de 1.2 millones de personas que dependen en todo el mundo de esta industria. Se estima que aproximadamente 155 billones de dólares se contribuyen a las economías a nivel mundial. Y en promedio un pasajero de crucero se gasta unos $750 por día, queriendo decir esto que mucho se encuentra en semanas y meses y los últimos años en crisis. Así que el objetivo nuestro hoy es cómo vemos el futuro, si pudiésemos ser un poquito como visionarios, cómo vemos el proceso de recuperación y cuáles serán los desafíos en los años que están por venir, pero también cuáles son las mejores prácticas que podremos aplicar para mantener las líneas de crucero activas. Así que déjenme comenzar por pedirles o por hacerles una pregunta que es para todos y para que contesten según su contexto dentro de la industria. ¿Cómo se desarrolla el reinicio de las líneas de cruceros y qué debe restaurarse de lo que había antes de la pandemia y qué cosas deben mejorar? Si quieren, comenzamos de esta forma y yo voy a pasarle después la palabra a Jaime y a Adam. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Hace 1 año y medio tuvimos la orden de no navegar y se detuvieron los cruceros. En ese momento nos dimos cuenta de la importancia que tiene 54 billones de dólares únicamente en Estados Unidos. Este fue el impacto económico.
Entonces, la buena noticia es que se están reiniciando los cruceros y esto está funcionando muy bien, así que muchos de los protocolos que implantamos debido al COVID están funcionando. Básicamente lo que esto implica es que si tenemos una persona infectada o que alguien se ve afectada en un barco, podemos evacuar dicha persona y creo que esta es quizás la meta más importante que hemos alcanzado a este punto. La segunda parte de la pregunta es, ¿y qué hacemos a partir de ahora y cómo mejoramos los cruceros? Y creo yo que esto es la confianza del consumidor, que sepan que tomar un crucero es seguro y que esto es una parte valiosa de la economía. Alicia. Gracias, Claudia. Thank you, Claudia. Good afternoon to each and every one of you. Regarding the question, Tanto los puertos como las navieras para coordinarnos, no subordinarnos, coordinarnos para los protocolos y así poder salir más rápidamente. Aquí los protocolos prácticamente los están poniendo los cruceros, las navieras de cruceros, dado que ellos son pues los primeros que reciben a los pasajeros, a los visitantes y al bajar a los puertos, en el caso de México, el puerto más importante es Cozumel, ahí es donde antes de la pandemia en 2019 llegaban más de 1,400 cruceros y los protocolos que hoy se están aplicando pues son los que llevan prácticamente las navieras. Hello. Good afternoon. muy buenas tardes. Algo de lo que ya han dicho, estoy seguro que voy a repetir. Yo creo que no queda duda alguna de que la industria de cruceros es un sector sumamente importante. Y si bien tenemos números en cuanto a empleados y pasajeros que gastan dinero en ciertos destinos, también hay islas, países y lugares en América Central y Suramérica cuyas economías, el bienestar de sus economías depende de una industria de cruceros vibrante. Muchos de mis comentarios van a hacer eco de los comentarios del señor Hecker. Son muy optimistas, no hay duda de que la pandemia tuvo un gran impacto en la industria de cruceros, quizás más que en cualquier otra industria, pero creo que lo que estamos viendo, especialmente en el puerto de Miami, somos la capital de cruceros del mundo, tenemos el mayor número de pasajeros que se mueven en todo el mundo. De hecho, en el 2020 llevábamos a 7 millones y como sabemos en marzo del 2020 esto descendió a 0. Los cruceros retornaron en julio y en octubre del 2021 tuvimos 11 barcos que comenzaron a arribar al puerto de Miami y en diciembre de 2021 esta cifra va a aumentar a 31. Yo he estado en 3 cruceros cortos para evaluar la situación de la industria. Creo que los protocolos están funcionando. Esto nos hace muy efectivos, pienso yo, al haber sido totalmente impactados, de haber tenido que cerrar aceros, el poder pasar al otro lado y ganarnos la confianza de los pasajeros. Esto se está comenzando a ver como la vacación más segura o el tiempo de descanso más seguro. Todo el mundo que está a bordo ya está vacunado. Los casos de los protocolos de bioseguridad, ya se sabe que allí hay unos protocolos estrictos en cuanto a limpieza, el uso de las mascarillas, la supervisión que se hace de los empleados, etcétera. Yo creo que hacia el futuro hemos tenido algunas experiencias en cuanto a los protocolos y las navieras han hecho una tarea maravillosa controlando esto. Había, por ejemplo, una duda de que al llegar los pasajeros que embarcaban, quizás las líneas serían sumamente largas.
La mayoría de los pasajeros quieren comenzar sus vacaciones lo más pronto posible. Así que antes de la pandemia veíamos largas filas de pasajeros que llegaban apurados a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, todos luchando por embarcarse rápidamente al barco. Ahora tenemos ventanas en donde a cada pasajero se le dice usted debe llegar entre esta hora y esta hora. La mayoría de los pasajeros está cumpliendo con esta exigencia y lo que vemos es que los tiempos de embarcación no están siendo tanto más demorados o más largos siempre y cuando el pasajero llegue cuando se le indicó. Estoy seguro que tendremos otros comentarios sobre vacunación, etcétera, las pruebas. Sí, tengo tantas preguntas sobre todas estas cosas que han mencionado, pero terminemos con la ronda y después yo les hago las preguntas. Muchísimas gracias. Solo para ponerles un poco en contexto, nosotros teníamos 800,000 pasajeros antes del COVID en Curazao que gastaban $70 a $700 y con una isla de solo 160,000 pasajeros habitantes, se imagina el impacto que esto tuvo. Lo que me gustaría compartir con ustedes es obvio el impacto que ha tenido la pandemia en todos, pero también afecta la forma como administramos el puerto, especialmente sobre cómo manejamos proyectos de capital. Tenemos un enfoque en la industria de construirlo y llegarán, pero hemos prácticamente tenido que revertir esto, garantizando lo más posible, teniendo las garantías y después construyendo. Puedo ilustrarles con un ejemplo. En el 2016 comenzamos a construir un muelle que podría recibir las embarcaciones de crucero de mayor tamaño del mundo. Esto incluía la gama Oasis de Royal Caribbean, pero no teníamos garantías de que esta embarcación iba a llegar a Curazao. Así que básicamente presentamos un caso que implicaba únicamente la fortaleza y la resiliencia de la industria. Esto lo hicimos en ese entonces porque la industria pasó a través de otras crisis mundiales sin verse realmente afectada la demanda. El mercado de cruceros crecía consistentemente año tras año, siendo el Caribe el líder. Así que hoy la situación es diferente. Nosotros terminamos, por ejemplo, un plan de desarrollo masivo de terreno para el puerto con el apoyo de las navieras. Así que ahora estamos abordando las instituciones financieras nuevamente para recibir financiación. Pero pueden imaginarse que la conversación hoy día es muy diferente de la que tuvimos en 2016. Así que ahora necesitamos presentar un caso más objetivo sobre cómo vamos a generar ingresos en el futuro para repagar estos préstamos. Lastimosamente, afortunadamente, la conversación con las navieras va muy bien, así que creemos que podremos ofrecer dichas garantías en el futuro. Pero sí cambia la forma como se hacen los negocios, porque garantías de las líneas de crucero generalmente van de la mano con algún acuerdo de preferencia, y eso no está mal, porque estas garantías sí tienen muchos beneficios, pero sí afecta la forma como se administra el puerto y cómo se hacen los negocios. Así que eso es lo que yo quisiera plantearles. Y quería pasarle la palabra ahora a Jaime, dado lo que acabamos de escuchar. Como puede ver usted, hay diferentes problemas relacionados con la afirmación de que las líneas navieras son las que están estableciendo los protocolos, cuando sabemos que se relaciona más con los protocolos establecidos por el gobierno de los Estados Unidos con el fin de poder embarcar y desembarcar en un puerto en Estados Unidos. Pero ¿cómo mejorar, fortalecer la relación entre las líneas de crucero y los puertos con respecto a esto? ¿Y cómo ven ustedes, volviendo a la pregunta que planteé, cómo ven ustedes que podamos restaurar que las cosas que ya existían antes de la pandemia y acciones que deberíamos mejorar? Y cuando me refiero a acciones a mejorar, quiero decir acciones que deberíamos mejorar entre las líneas de crucero y los puertos. Buenas tardes para todos. Me complace mucho estar con ustedes esta tarde y participar en este panel. Me gustaría pensar en ello en un antes y un después. Antes de contestar su pregunta,
Creo que son dos cosas. Aprecio el comentario acerca de que las líneas de crucero son las que están haciendo los protocolos. Y es cierto, comenzamos con una base muy fuerte, trabajando con los CDC, hablando de esta parte del mundo, que ha armado todo un marco muy fuerte y que vemos que ha funcionado en cuanto a salud. Pero en nuestro grupo, de hecho también, nosotros, la Norwegian Cruise Line, nosotros establecimos también un marco que expidió, que contiene unas recomendaciones muy serias y muy estrictas. Esas recomendaciones también tuvieron en consideración los protocolos de la CDC y demás organizaciones y han funcionado. Entre 1 de junio y 1 de octubre, por ejemplo, como grupo hemos movido un poquito más de 500,000 pasajeros y el índice de posibilidad de nuestros buques ha sido de 0.07%. Esto quiere decir que de ese 500,000 de pasajeros solo hemos tenido 166 casos positivos y de estos casos ninguno ha sido agudo, la mayoría han sido asintomáticos, así que hemos monitoreado muy bien esto. Los protocolos han demostrado que funcionan. Ahora, a la otra parte de su pregunta, ¿cómo podemos regresar a lo que había antes? Yo diría que la industria antes tenía un conjunto fuerte de positivos, cosas positivas, y ahora hemos abierto muchos nuevos destinos, además de los anteriores, para restaurar nuestros cruceros. Pero todo lo que teníamos implantado antes sigue estando allí, pero hemos ampliado nuestra plataforma para incluir los nuevos requisitos para permitirnos ser más fuertes. Dependiendo de cada destino, cada uno es especial en la forma como deben abordar, cómo el virus afecta a su comunidad. La cuestión es el ser diferente de antes es quizás si algún destino en particular quiere tener un entorno más controlado del que nosotros tenemos internamente, entonces nosotros podemos adaptarnos a eso. Cada una de las industrias del crucero es un poco una burbuja en sí, cada compañía, pero podemos adaptarnos a las exigencias adicionales que tenga cada uno de los países destino. Por ejemplo, en el caso de Curazao, así como Aruba, son un destino que ha sido muy abierto. Tomaron una parte de nuestros protocolos y de los de ellos y los han combinado, pero hay otros destinos que prefieren que nosotros utilicemos únicamente los nuestros. El asunto es poder cumplir con todo esto para que se permita que el buque llegue al puerto. Y la otra parte tiene que ver cómo el pasajero puede disfrutar del destino. Y esa es otra parte, el de volver a lo que habría antes. Va a tomar un poco de tiempo poder ayudarlos en este aspecto, pero estamos trabajando en ello para que sea una situación gana-gana y todo el mundo se sienta cómodo. Adam, usted trabaja por las líneas de crucero, pero también para el puerto y todos los afiliados. Para la FCCA, no quiero que me hagas un resumen, pero ¿cómo podemos ver ambas partes? ¿Cómo cumplir con las necesidades de las líneas de cruceros? Adam, can you hear me? No. I mean, I can hear. Sí, nosotros podemos oírnos el uno al otro, pero no la oigo a usted. We're here. Question for Adam is, you are, from the FCCA perspective, you are working in behalf of the cruise line, the ports, and as well of all the industry related to the Caribbean to make possible that cruise line will recover as it used to be. So what will be... Bueno, ¿qué sería desde la perspectiva de FCC a aquellos temas que tenemos que mantener y cuáles son los que deberíamos mejorar para poder tener la recuperación total?
Primero que todo, me gustaría agradecerles a todos por estar aquí en el día de hoy. Es importante para nosotros comunicarnos, hablar entre nosotros, hablar con los socios de la industria. Y a medida que avanzamos a través de la crisis, la pandemia, y espero que haya luz al final del túnel pronto. Yo creo que vale la pena decir que lo más importante que ha salido de esto es el fortalecimiento en las comunicaciones, lo que ha ocurrido entre los destinos y las líneas de crucero. Cuando ya hubo el confinamiento en marzo, la FCCA creó una fuerza de tarea liderada por Michael Bailey y estaba bajo la dirección del comité ejecutivo. Y también eso fue liderado por Matt Lee y por mí, y por el primer ministro de Barbados. Y la idea de esa fuerza de tarea era formular las mejores prácticas en ese momento para seguir adelante con la industria, cuando no teníamos buques en movimiento. En ese momento no sabíamos cómo se iban a ver las cosas. No sabíamos cómo se iban a desenvolver las cosas con la industria. A medida que pasamos por eso, las diferentes líneas de crucero trabajaron con el CDC, con HFS y con distintas organizaciones con relación a cuáles eran los protocolos que ellos consideraban podían ayudar a la industria a reiniciar las actividades. Nos dieron direcciones, trabajamos estrechamente con todos los destinos para llegar a un protocolo. Y es lo que tenemos hoy. Y quiero decir desde el fondo de mi corazón que la comunicación entre el destino, entre FCCA, nuestra organización hermana CLIA, nos ha llevado a donde estamos hoy en día. El poder vender nuevamente cruceros, no importa lo que ocurra. O algo que surja, nosotros sabemos que juntos podemos sobreponer eso. Esto es lo más importante que se está dando ahora, comunicación con el destino, protocolos que funcionan. De verdad que es una hipótesis, una teoría probada, funciona. Si alguien se enferma en el buque, no importa de que existe un protocolo de salud que va a ayudar a esa persona en el buque y que todo siga en movimiento. Diferente antes había mucho temor que no dejaban que el buque llegara a puerto, y eso es lo peor que se puede hacer. O sea, como país, no permitir ese movimiento. Bueno, desde donde estábamos a donde estamos hoy, creo que estamos en un buen sitio. Tenemos una gran relación que solo se ha fortalecido con esta crisis. Tenemos destinos que están abiertos a trabajar con nosotros de distintas maneras, y además entienden que la industria necesita tener un proceso coherente y el mismo tipo de protocolo, los mismos itinerarios para seguir adelante. O sea que nosotros sabemos que existe esa comunicación abierta, que hay alianzas, que los destinos están abiertos a nuestras políticas. Y yo creo que lo más importante es que les hacemos falta. Es uno de esos momentos donde uno no sabe qué tan importante es alguien hasta que lo pierdes, hasta que no estás allí. Por ejemplo, para la economía colombiana, estamos hablando de que esto representa $50 millones para la industria. Eso se perdió en este tiempo. O sea, estamos hablando de 500,000 pasajeros que no llegaron a Colombia el año pasado. O sea que desde nuestra perspectiva, creo que la comunicación solamente va a mejorar. Los protocolos que hemos adoptado son maravillosos y solamente van a mejorar, no importa cuál crisis enfrentemos en el futuro. Y realmente creo que vamos a tener una industria mejor en los meses venideros. Gracias.
Andy, ahora quiero hablar sobre los protocolos que están siendo implementados, los resultados de los protocolos que tenemos hoy en día y ahora con la nueva variante. ¿Cómo ven esto en el puerto de Miami, que es el puerto más grande en América Latina y el Caribe? Okay. O sea, ¿cómo ve la perspectiva de esos protocolos? ¿Están considerando nuevos protocolos o podremos mantener y fortalecer los protocolos existentes? ¿Cuáles son los cambios que están anticipando? Bueno, en el puerto de Miami, que obviamente tiene unas diferencias, yo creo que los protocolos actuales están funcionando bien y a lo mejor vamos a ver unos pequeños ajustes hasta que algo desconocido se materialice. La realidad es que la variante Delta resultó no ser tan dramático como se anticipaba. No sabemos qué va a pasar con Omicron al final del día. Si luego hay variantes futuras, a lo mejor solo se necesitaría un ajuste. Como este puerto que embarca a pasajeros, todo el mundo se le hace la prueba, son pruebas rápidas. Entonces van a sitios aislados, en pequeños grupos, esperan los resultados y luego ya pueden abordar o embarcar. Entonces ya ahí el buque está listo para su viaje. Todos los que están a bordo ya han pasado la prueba, entonces está este concepto de burbuja. A menos que algo ocurra con una nueva variante, pues no veo cambio. Creo que los protocolos actuales están funcionando muy bien. Luis, la misma pregunta. Los nuevos o los protocolos que tenemos en el momento, podremos mantenerlos, pero no sabemos qué va a pasar después con las nuevas variantes. Entonces, ¿qué tipo de soluciones o acuerdos globales se pueden tener para lograr un uniforme de criterio, tanto en los puertos como a bordo? Yo creo que la industria, y Adam habló sobre ese tema, está asumiendo un rol muy importante en esto a lo largo y ancho de la región. Nosotros, como gobierno federal, regulamos los viajes internacionales. Todos estos cruceros son viajes internacionales. Lo que tratamos de hacer es, después de haber adoptado nuestros protocolos, ya sea de Galveston, del puerto de Miami, y luego nosotros proponemos estos a los puertos y son implementados perfectamente. Entonces decimos, bueno, tenemos que ir a algún sitio. Entonces lo que hicimos es fortalecer esto. Primero vacunamos a toda la tripulación y de verdad que hicimos un esfuerzo para darle vacunas a los destinos. Por ejemplo, a las Bahamas les enviamos 500,000 vacunas a un país que tiene 300,000 habitantes. Inmediatamente las Bahamas puso la restricción de que tienen que estar vacunados para llegar a las Bahamas. Entonces todas las navieras tienen que asegurarse de que los pasajeros estén vacunados y creo que cada país va a tomar medidas individuales. Lo que a mí sí me gustaría decirles es que me gustaría ver que la Organización Marítima Internacional y otras organizaciones defiendan a la tripulación para que defiendan a los cruceros. Sí, y además hay mucha tripulación que están en estos cruceros, no los dejan bajar por su nacionalidad, inclusive si están vacunados les hacen las pruebas. Entonces, creo que la industria privada tiene que continuar esa cooperación hacia adelante. Pero ¿usted cree que van a tener regulaciones más estrictas en el futuro cercano, inclusive en las próximas semanas? Bueno, yo solamente puedo hablar por los Estados Unidos. Cada país es diferente. En un crucero que pues va a muchos destinos, entonces lo que vemos es que cada persona a bordo está vacunada, que es a lo mejor más de lo que tenemos en esta sala. Es un método de viaje muy seguro. En los Estados Unidos no tienes que estar vacunado para que entres al país, solamente tienes que tener una prueba negativa. Cada país tiene sus propios métodos y depende de las autoridades de salud. Jaime,
estamos viendo la necesidad de los distintos puertos, no solamente para que los que lleguen estén vacunados, porque van a estar en el buque y para estar en el buque tienen que estar vacunados con la dosis completa. Pero ¿qué pasa si en el futuro cercano, en 2 o 3 semanas, con la nueva variante, ustedes están anticipando algún cambio en la llegada de cruceros en los puertos? No que no cumplen con los requisitos de vacuna para todas las personas que están trabajando en la industria de cruceros. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, no necesariamente. Y yo creo que ya mis compañeros aquí han dicho algo. Yo sí estoy de acuerdo que requerimos cierta unidad y principios sobre cómo deben funcionar los protocolos. Por ejemplo, en nuestros puertos en los Estados Unidos tenemos algunos protocolos que son más o menos uniformes. Entonces, considerando lo que adoptan nosotros en los diferentes cruceros, tenemos que tener en cuenta la demografía y también tenemos que tener en cuenta los acuerdos que tienen con los proveedores de servicio. Cuando combinamos estos elementos, a veces el resultado en términos de los protocolos es similar, pero no exactamente igual. O sea que necesitamos un criterio uniforme en términos de principios, dependiendo si son los puertos de salida o de escala. Entonces yo creo que ahí es donde se debe tener una sola receta para todos. Sí, o sea, yo creo que sería un gran esfuerzo tener una sola receta, porque cada país está lidiando con su programa de vacunación de manera diferente y también están lidiando con los casos de contagio a su manera. Entonces, obviamente, la industria de turismo, en términos generales, también tiene que lidiar con esto. Yo creo que nosotros, por ejemplo, tenemos una estación en Europa, una estación en Alaska. Entonces ya América del Sur está casi que abre. O sea que de todas maneras estamos enviando cruceros para Noruega, Singapur. Entonces lo que nosotros defendemos son varios principios. Nosotros somos tan fuertes o tan débiles como el eslabón de la cadena. Nosotros a nivel individual no podemos resolver todo el problema, o sea que hay que mirar y trabajar con sus protocolos locales. Eso es porque ahí es la primera línea de prevención, ya sea a través de vacunación o a través de los diferentes pasos que hay que adoptar. Entonces, estos protocolos se tienen que tener en cuenta por la línea de cruceros, por el puerto. Y también hay que hacer ciertas cosas para permitir que esto siga en movimiento. Otra cosa es que les digo, no hay que controlar todo, hay que entender cuál es el marco y cuáles son las regulaciones con base en el CDC en los Estados Unidos para saber con qué cuentan. Yo sé que las autoridades de salud en diferentes países, ellos nunca habían estado tan cercanos a la industria de crucero. Antes, cuando veían un crucero, era como un misterio, como quien dice, no entiendo qué pasa a bordo. Entonces tratan de controlar todo, la comida que servimos, etcétera. Y eso no debería ser así. La idea es que como línea de crucero estamos dispuestos a analizar nuestros protocolos con el sitio de destino y también con todas las autoridades para que entiendan los niveles de control que tenemos, para que lo puedan complementar con el protocolo que tienen, digamos, en el sitio de destino. Otro elemento que yo diría es que hay que ser consistentes con los buques que van en camino. O sea, si las cosas van a cambiar o no con Omicron, todavía no sabemos. Dependemos de la ciencia para demostrar cuáles son los protocolos actuales, si aún son efectivos para esta variante, fueron efectivos para la variante Delta. Entonces tenemos que ajustar todo dependiendo de las condiciones. Pero si queremos que haya consistencia,
si hay un buque que va a llegar a su destino, traten de no cambiar los protocolos de la noche a la mañana, porque entonces en ese caso, sí, la industria se enloquece. Sabemos que las cosas están fluyendo y nos han podido, o sea, pueden dejar, digamos, de hacer escala en nuestra isla por un par de semanas hasta que arreglemos unas cosas internas. Y en ese caso estamos dispuestos a colaborar. Nada está grabado en piedra. Y los últimos 2 puntos. Nuestra tripulación ha pasado por un largo camino para vacunarse, estar a bordo. Hay una gran cantidad de pasos que tienen que seguir. Y por lo que yo veo es que los destinos solamente quieren controlar el desembarque, pero la tripulación van a ser buenos embajadores, entonces sí deben dejar que desembarquen. Entonces, sí, y también es bueno que puedan desembarcar y disfrutar. Entonces, nosotros también tenemos que tener en cuenta algunos aspectos, como no todos, digamos, todos los pasajeros se pueden vacunar. Sabemos que en los Estados Unidos ya hay vacunas disponibles para niños mayores de 5 años y un gran número de la población se ha vacunado. Pero hay que pensar que si usted tiene una familia que está totalmente vacunado y que los niños no están vacunados, sus protocolos no es que tengan que ser flexibles, pero sí tienen que tener en cuenta que es una familia, o sea que a veces no toda la familia está vacunado. Entonces, o sea, hay que tener en cuenta la parte demográfica de la familia, o digamos, sí, porque sí hay cruceros que solamente aceptan adultos, pero en otros casos aceptan niñas también. Usted mencionó que una de las limitaciones que tiene en Quintana Roo son los protocolos adoptados por los cruceros. ¿Y cuál sería su recomendación sobre qué hay que hacer en otros puertos con relación a la implementación de esos protocolos? ¿Y qué le recomienda a las líneas de cruceros para poderle facilitar al puerto y a los que están recibiendo a las líneas de crucero para crear esa confianza a la línea de cruceros y a los pasajeros? México en todos los puertos turísticos es la misma. El uso obligatorio de la mascarilla, la sana distancia. Y el Gobierno de México ha dado prioridad a su programa de vacunación a los principales destinos turísticos, ya que lo tiene considerado como una actividad esencial. Y coincido con el compañero de que la OMI es quien debe de estandarizar los protocolos. Ellos son los que nos deben regular a los puertos y a las navieras para tener esos protocolos en todos los puertos del mundo. ¿Y recomendaciones por parte de ustedes a las líneas de crucero que les permitan facilitar esa confianza tanto en el pasajero como dentro de la ciudad donde están recibiéndolos? Bueno, pues la misma que hemos estado escuchando, todo lo que la AFCCA está haciendo en relación a que sus pasajeros estén vacunados, los protocolos de las burbujas. Las burbujas han estado funcionando, pero también hay resistencia a las mismas, ya que se crea un monopolio de las mismas navieras al llevar a los pasajeros a determinados lugares donde ellos consideran como burbujas. Por lo tanto, los protocolos yo creo que deben seguirse tal cual se han estado haciendo, han funcionado. Hoy tenemos destinos seguros en México. Queremos que siga viniendo la industria de los cruceros, que se normalice, que podamos llegar a lo mismo que teníamos en 2019. Fue precisamente en México cuando se sintió la pandemia mucho antes que en ningún otro lado, cuando los cruceros dejaron de llegar y empezaron a cancelar. Muchas gracias. Humberto, what have been
¿Cuál ha sido las acciones más importantes llevadas a cabo por el puerto de Curazao para mantener activo la llegada de cruceros? Y también, o sea, es como una burbuja de distintos puertos del Caribe que se crea para que haya mayor confianza. Yo creo que el paso más importante que nosotros adoptamos, y Jaime ya habló de eso, es que cuando surgió la pandemia, para darles un ejemplo, yo he conocido más contactos de cruceros en los últimos 18 meses que en los años anteriores. Inclusive, si usted se refiere a la amenaza de una nueva variante, si usted compara la situación ahora, la que teníamos antes, ahora mismo los tomadores de decisiones han trabajado en los protocolos, a las líneas de comunicación están bien definidas. O sea que yo creo que nos encontramos en una situación mucho mejor. Y con referencia a lo que yo dije anteriormente, o sea, ya se está en una posición más humanitaria y los epidemiólogos han dicho que los cruceros no van a ser rechazados o van a ser devueltos. O sea, obviamente tenemos que evaluar los riesgos y establecer los protocolos, pero eso resultó en una situación donde Curazao se volvió un hub para repatriar a la tripulación y eso fue maravilloso porque nosotros fuimos incluidos en los primeros destinos cuando reiniciaron los cruceros. Y repitiendo lo que han dicho, la agresividad o la manera como nos estamos comunicando hoy, inclusive entre puertos, compartiendo protocolos y tratando de proyectar lo que va a ocurrir, yo creo que ese es el beneficio que todos hemos sacado de esta situación. Adam, el nombre de nuestro panel es el antes y el después de la industria de crucero. ¿Cómo ve el después desde el punto de vista de FCCA? Y nosotros ahí unimos todo esto. I honestly see the Sí, yo el después lo veo como un periodo sorprendente de vacaciones sorprendentes y un turismo de crucero que va a explotar en cuanto a la demanda y pasajeros de cruceros que quieren que tomar sus vacaciones, quieren recuperar el tiempo y va a tener una demanda de personas que quieren tener una vacación maravillosa con cualquiera de nuestras líneas, miembros de esto. Y yo acabo de validar esto, acabo de estar en un crucero y no va a haber forma de vacaciones más segura que un crucero hoy en día. Nosotros ya estamos viendo la siguiente generación de viaje y los buques van a estar más modernizados que antes, con protocolos más seguros, con mayor limpieza, procedimientos, ventilación. Entonces yo pienso que va a haber una experiencia totalmente nueva. Tenemos alianzas con todos nuestros destinos, con un nivel de comunicación mucho más alto que el que teníamos antes y vamos a tener las mejores aventuras en la futura, mejor que las que hemos podido ofrecer en el pasado. Bueno, no sé quién quiere responder a esta pregunta. Estamos viendo, como todos lo han dicho, que los protocolos están funcionando muy bien. Todo el mundo está desarrollando estos protocolos, los están adoptando y la gente siente mucha confianza para con estos protocolos. Una pregunta que yo tengo, el después, ¿esto significa que más líneas de crucero, o sea, con excursiones en burbuja en cada uno de los puertos? Y si los cruceros quieren mantener esa burbuja, o sea, como una burbuja de cruceros cuando llegan a los distintos puertos. ¿Cómo ven esto? Porque una de las preguntas que tenemos es que para poder tener confianza tenemos que permitirle a los turistas que se muevan, que puedan recordar una experiencia, y es difícil recordar una experiencia cuando se está en una burbuja. Obviamente se van a visitar los destinos principales y las
principales atracciones, pero va a ser muy difícil y esto es algo que la gente llega al puerto y uno le pregunta cómo fue la experiencia y dicen, sí, ha sido muy bien, es una ciudad muy linda, pero no me puedo mover. No tengo la libertad de caminar, de comprar algo y de quedarme en un restaurante para comer algo porque me tengo que mantener en una burbuja. ¿Cómo ven esto? O sea, ¿es este un problema para crear o generar la confianza de la que no hemos hablado y es la confianza del turista que quiere vivir una experiencia? Bueno, ya Humberto ha tomado el micrófono. Si quiero reaccionar ante eso. Realmente el turista no tiene que permanecer en una burbuja cuando visitan la isla, tienen la libertad de caminar por todos lados, obviamente tienen que seguir las pautas locales que son también seguidas por los locales. Entonces la idea es que hemos trabajado para prevenir la burbuja porque esto no es popular en los destinos. Sé que en ciertas circunstancias, a lo mejor Jaime puede hablar sobre eso. A lo mejor es necesario, pero en nuestro destino ese no es el caso y espero que no se convierta en ese caso. Bueno, Alicia, en Quintana Roo, ¿cómo han podido manejar esto? Las burbujas son incómodas para los turisteros, hay inconformidad, lo mismo que como acabas de mencionar, para los mismos pasajeros es incómodo. Son lugares que, como bien decía acá, compañero, son seguros, por eso es que se han aperturado a la llegada de los cruceros. Aquí estamos en un congreso, no hemos tenido necesidad de hacer una burbuja. Lo mismo debería ser en todos los puertos, que la gente se sienta libre, que pueda disfrutar a lo que va a pasear, a disfrutar de la naturaleza con esa confianza. Obviamente los protocolos son los mismos, sana distancia, el uso de la mascarilla, la higiene en el lavado de manos. Lo demás, pues estamos todos igual. Cada vez se presenta una nueva amenaza y tenemos que ir cada vez siendo más prudentes en nuestros propios protocolos. Es una cuestión de responsabilidad de todos y no abusar precisamente de esos protocolos para querer monopolizar los puertos en base a las burbujas. Luis, do you see the after of the cruise line maintaining this? Luis, ¿cómo ve el después para las líneas de cruceros manteniendo estos protocolos en los Estados Unidos para cada buque que llega? ¿Hasta cuándo podrá hacer eso? ¿Podemos predecir algo? A mí me gustaría decir que hemos aprendido mucho durante los últimos 18 meses y lo que hemos hecho, y es algo que lo hemos escuchado muchas veces, es que los cruceros son muy seguros. Es una de las formas de viaje más seguras que hay. Obviamente va a haber nuevas variantes, nuevas enfermedades. Vamos a tener muchas cosas sobre las que vamos a aprender en el futuro y yo creo que para seguir adelante no podemos cometer el mismo error que cometimos en el pasado. Y el error que cometimos es que un crucero bajo la ley federal es nivel 4 o no, a nivel 5 en cuanto a centro de trauma y si hay una lesión o algo hay que llevarlos a nivel 1 o a nivel 2. Yo creo que eso no va a volver a ocurrir y probablemente esa es la lección más importante que hemos aprendido. Y es una buena lección que han aprendido y también son buenas noticias. Sí, absolutamente esto es así. Yo creo que hemos aprendido mucho durante la pandemia y yo creo que la industria le fue mejor que otra industria de turismo porque hemos ido más allá de lo que se necesitaba hacer en cuanto al punto que usted mencionó anteriormente. Si tenemos inmunidad de rebaño en el buque, todos están vacunados, ellos no le imponen ningún riesgo a la población y tampoco representan un riesgo cuando vuelven a embarcar. O sea que la humanidad es muy importante. Los protocolos adoptados en el puerto de Miami indica que es una historia de éxito a nivel internacional y vemos mucha gente que está diciendo esto es algo que tenemos que implementar y miren los resultados que tiene el puerto de Miami con los cruceros. Ustedes tienen muchos cruceros que salen del puerto. ¿Cuáles serían los temas o los problemas que vamos a ver en el futuro y que hay que tener en cuenta y cuáles serían las
esto está funcionando tan bien que tratar de tener una idea de lo que puede ocurrir en el futuro es muy difícil. Es difícil identificar puntos específicos, pero si esto ayuda a responder a la pregunta, es que lo que nosotros hemos aprendido es esto, que el cambio es inevitable, sea para bien o para mal, y la pandemia es un ejemplo perfecto de esto. Y yo quisiera complementar el comentario el comentario hecho anteriormente de que los puertos, las líneas de crucero y las asociaciones y cómo reaccionar rápidamente ante los desconocidos, cómo reaccionar rápidamente a los temas que son muy desafiantes en la industria, como por ejemplo que la industria se cierra por un periodo largo de tiempo y esto hace que la industria se adapte más a este limbo. Entonces, no veo nada que pueda llegar. O sea, por el momento yo no puedo imaginarme que algo pueda pasar a algo a lo cual no nos podemos ajustar rápidamente. Inicialmente nos tomó mucho trabajo adaptarnos al COVID, pero una vez lo hicimos, logramos hacerlo rápidamente. Y correcto, lo que se ha visto es la flexibilidad de las líneas. Royal Caribbean ya reanudó a recorrer el Caribe de manera agresiva. Jaime, ¿crees tú que esto va a cambiar en el futuro o cómo pueden los puertos prepararse para mantener la factibilidad de las líneas de crucero? Y si Estados Unidos dice vamos a imponer nuevas restricciones, no vamos a permitir a la gente entrar o a salir de Estados Unidos, ¿cómo ven ustedes o cómo creen ustedes que los puertos pueden prepararse para? ¿Sería la recomendación desde el punto de vista de las líneas de crucero para hacerlo? Esa es una pregunta, son 3 preguntas en una, sí. Bueno, si bien algunas veces las crisis traen cosas buenas y anteriormente dije algo que es muy importante, es la llegada escalada de las personas. Algunas veces, como dijo el compañero, y este pico de llegadas creaba congestiones, no solo en el tráfico, en las terminales y también en las demandas, picos en los servicios de seguridad, picos en los servicios de registro de ingresos, etcétera, y habría que planificar para estos picos. La cosa buena de la pandemia es que un 90% de nuestros invitados cumplen con el check-in en línea y con los procesos de registro en línea automatizados. Sabemos que van a llegar escalonadamente, que ya han hecho su proceso en línea al que se le puede hacer seguimiento. Así que no hay esta congestión. Esto nos ayuda a organizar el proceso mucho más. Y yo creo que esto es algo que definitivamente va a permanecer en el tiempo. Y esto es algo maravilloso. La otra cosa es lo que ya mencioné. El check-in en línea es algo que estamos tratando de impulsar. No todo el mundo se adaptaba según la nacionalidad o el país. Había algunos países más dispuestos a hacerlos que en otros. Pero toda esta organización ha venido desarrollándose y ha venido ganando auge, así que yo creo que esto va a seguir. En cuanto a lo que usted pregunta, ¿qué va a permanecer? ¿Qué quedará? Nosotros creemos que después de enero, quién sabe cómo puede portarse el COVID, pero creo que la industria va a permanecer las cosas buenas que ha dado todo este marco de reglamentaciones que se implantaron debido al COVID, los protocolos. ¿Cómo podemos prepararnos o qué podemos hacer en los puertos? Bueno, probablemente, en mi opinión, va a haber una temporada bastante movida, de bastante movimiento, porque muchas de las otras regiones y destinos no están plenamente abiertos. Ahora, habiendo dicho esto, creo que nosotros todos como industria hemos tomado un enfoque organizado. Lastimosamente no podemos poner a zarpar todos nuestros buques al mismo tiempo, pero en nuestro caso, en este momento tenemos un 70% de nuestra flota
totalmente activa. Esperamos tener un 90% a final de año y al comenzar el año entrante esperamos tener un 100%. Y a medida que los otros puertos que están cerrados ahora van abriendo, veremos una reactivación de toda esta industria. Nos satisface gratamente. Fuimos de los primeros que reanudamos las actividades y esto ha motivado a gente que no había tomado cruceros, ver que la gente se está animando, que no ha habido problemas con contagios, con enfermedades, con muertes. Eso está haciendo que la gente se anime más a salir de vacaciones en un crucero. La mayoría de los cruceros proviene de los Estados Unidos y creo que los Estados Unidos ha adoptado una posición muy abierta, pero conforme a sus requisitos de bioseguridad. Los protocolos que existen están allí y seguirán allí porque Estados Unidos no va a permitir que ciertos viajeros de ciertas naciones vengan a su territorio para embarcarse en un crucero. Así que no hay que implantar medidas adicionales, a menos que se trate de personas que se les permita la entrada, pero que provengan de países que pueden plantear un riesgo en cuanto a seguridad. Pero yo no creo que esto se vaya a dar, sea Miami o sea algún otro puerto de salida u otro puerto de despacho, puerto de embarque, perdón. Es una combinación total de cosas lo que va a crear una cadena fuerte. Y por último, si hay algo que quiero agregar, nosotros como línea de cruceros preparamos a nuestros huéspedes para disfrutar bien y para tener inmunidad de rebaño. Este es un grupo de personas que tienen alto nivel de vacunación, ya que esto lo exigimos. Nuestros cruceros oscilan entre 89 a 99% de todo el mundo con el protocolo pleno de vacunación. Así que nuestra preferencia va a ser que siga siendo así. En Curazao y en México permiten el desembarco de todos los pasajeros. Ahora, debido a que en otros países los institutos de salud quieren abrir escalonadamente, que los pasajeros desciendan de manera escalonada, no como en Curazao o en México, que permiten el desembarco pleno de los pasajeros del barco. Y nosotros respetamos esto y nos ceñimos a ello. Así que la idea es continuar con esto. Adam, una de las cosas que usted mencionó y que creo que todo el mundo está de acuerdo con ello es que una de las cosas que se está haciendo evidente como resultado del COVID-19 es la comunicación. La posibilidad de tener comunicaciones fuertes entre los puertos, las autoridades, las líneas de cruceros, que todo el mundo se encuentre al mismo nivel o en la misma página. Ahora que hemos mejorado las comunicaciones, ¿cuáles serían las recomendaciones para mantener esta comunicación? Porque una de las limitaciones es que nos acostumbramos a los protocolos, a la realidad que estamos viviendo, pero se nos olvida lo que aprendimos, se nos olvida la comunicación, se nos olvida lo que estamos implantando y que está dando un buen resultado. Entonces, ¿cómo mantener esas buenas prácticas, si podemos decirlo así, como resultado de esta pandemia? ¿Y cómo tener esta buena práctica hacia el futuro y no olvidarlas? Bueno, tengo una palabra para eso. Una palabra muy sencilla. Estamos en este nuevo mundo ahora y todo el mundo se está acostumbrando. Perdón, permíteme que la lámpara me está molestando. Esta palabra que voy a decir es Zoom, ¿cierto? Todos nos hemos acostumbrado tanto a podernos comunicar desde cualquier parte del mundo, en cualquier segundo, y recibir una llamada por Zoom que funciona para todos. Y después, con la FCCA, hemos podido fortalecer nuestras comunicaciones utilizando esta nueva tecnología, la plataforma Zoom, y
agregarlo también a las membresías FCCA y las conferencias de la FCCA. Así que yo creo que vamos a tener un nuevo mundo en donde va a ser mucho más fácil la comunicación en tiempo real, donde será mucho más fácil verse unos a otros a través de estas llamadas, como hacemos ahora con los talleres virtualmente, y permitirle a las personas tener acceso a otros eventos y a tener más reuniones y de hecho lograr más en la parte laboral, porque podemos vernos frente a frente en tiempo real, más que tener que viajar, asistir a una reunión, después otra reunión de seguimiento, etcétera, y no gastar tanto tiempo yendo a un lado y al otro, o yendo a un lado y volviendo a casa, etcétera, que se pierde tanto tiempo. Tiempo que se pierde en distintas reuniones, después volver, reunirse después. De hecho, yo puedo asistir a 10, 12 reuniones vía Zoom en el día, hablar de a 10 a 12 destinos diferentes en el día, como lo hacíamos antes de la pandemia, pero de manera más demorada. Ahora todo puede ser mucho más rápido, recibir el flujo de ideas más rápidamente y después volverme a reunir con ellas o conversar con ellas durante un congreso o un evento platino de la FCCA. Yo sé que las líneas de crucero también están haciendo esto. Y ahí es donde creo yo, como dijo Alberto, que ha tenido ahora muchas más reuniones que antes con los ejecutivos de las líneas de crucero y mayor comunicación, más fluida, porque se ha facilitado tanto el poder hablar con los diferentes destinos y ellos están muy abiertos a hablar con nosotros de manera más rápida y más fluida. Bueno, casi hemos llegado al final de este panel. Hemos venido hablando sobre las mejores prácticas, las recomendaciones que serían todas buenas de mantener, de cómo vemos el después para las líneas de cruceros, pero una cosa que me queda es, no sé cómo decirla o cómo plantear la pregunta. ¿Cómo ven ustedes las cosas que habíamos estado haciendo antes de la pandemia que hoy son como un obstáculo? Si hoy hay un obstáculo para volverlas a implantar o reasumirlas, porque hemos hablado de todo lo que se ha aprendido, pero ¿cuáles son aquellos puntos o aquellas cosas que íbamos a desarrollar o habíamos desarrollado y que hoy no nos impiden regresar a la normalidad, entre comillas? No sé si entendí la pregunta, pero mi respuesta es, en nuestro caso, yo creo que la pandemia nos ha forzado a hacer lo que estamos haciendo mejor. Hay dos conceptos que todo el mundo en la industria sabía que eran ciertos, pero quizás no se estaban aplicando al máximo. Uno de estos es: siempre se trata de la experiencia del pasajero, así que como puerto es aún más importante ahora para nosotros. Cada decisión que tomamos al puerto es verlo desde el punto de vista de la experiencia del pasajero. Esto es algo que hoy se está debatiendo de manera agresiva entre nuestro equipo, de que antes usted siempre podría esperar un crecimiento en el número de pasajeros, porque así es como ha venido creciendo la industria, pero ahora nos ha hecho pensar más agresivamente qué tengo que hacer para garantizar que en cualquier caso Curazao sea incluido en las rutas. Por ejemplo, recientemente ordenamos un producto, es una herramienta donde podemos realizar encuestas en tiempo real e identificar dónde se encuentran los buques de pasajeros en la región y saber si van a venir a Aruba o no, y que está viniendo a Aruba o está viniendo a Bonaire pero no a Curazao. Entonces eso nos va a permitir hablar con las líneas de crucero para pedirles que vengan también a Curazao. Esto por un lado. Y por otro lado, la segunda sería una recomendación de ver a las líneas de crucero como nuestros aliados. Dadas todas las conversaciones que hemos venido teniendo en los últimos 18 meses, esto nos da una mejor comprensión de lo que los motiva, lo que los impulsa, para que ellos nos entiendan a nosotros mejor.
Y esto ha resultado como una buena relación de trabajo con muy buenos proyectos que tenemos ahí pendientes. Así que este es mi punto de vista sobre esto. Y una última pregunta que quería hacerle a todos. Uno de las cosas que la pandemia puso sobre el tapete fue la sostenibilidad. Y la industria de cruceros es una de esas industrias que necesita implantar todos los objetivos de sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible. Así que, ¿cómo ven ustedes desde el punto de vista legal lo de la sostenibilidad en el futuro como requisito para la industria, para los puertos, para todos los destinos y las cosas que están haciendo los cruceros para cumplir con la sostenibilidad y cómo una asociación como la FCCA suministrará información y recomendaciones en cuanto a sostenibilidad? No sé quién quiere, te veo con el micrófono en mano. Bueno, yo voy a aventurarme a contestar, porque esto es algo que es en tiempo real para nosotros, que está sucediendo. Nuestro ente rector en el condado de Miami-Dade tiene un gran enfoque sobre resiliencia, medio ambiente y sostenibilidad, hasta el punto de que si pensamos en un crucero que quizás ha salido a un itinerario de 7 días, quizás están anclados durante 10, 12 horas y después el resto del tiempo están en alta mar. Pero nosotros estamos implementando energía en tierra para que el buque pueda conectarse una vez haya recalado en el puerto, más que seguir quemando combustible o quemando búnker en sus motores. Obviamente la calidad del agua es algo que es sumamente importante para nosotros. Estamos trabajando en la electrificación solar para al menos apoyar o subsidiar el uso de electricidad o la que tomamos de nuestro proveedor de servicio eléctrico. Estamos trabajando en flotas eléctricas con el fin de brindar los servicios en cosas tan sencillas como el movimiento de personal de seguridad o nuestros trabajadores, nuestra mano de obra, de un terminal de cruceros a otro mediante vehículos eléctricos. Así que hay muchas cosas que están pasando en el puerto de Miami. Hay cosas que no controlamos en cuanto al resto del itinerario, pero en el puerto de Miami estamos haciendo algo en un periodo muy corto de tiempo en este campo. Se me ha dicho que tengo que cerrar nuestro panel. Me estaba emocionando mucho con las preguntas. Sí, estoy de acuerdo en que este ha sido un panel sumamente interesante y le agradezco a todos ustedes por haber participado y por sus recomendaciones y opiniones. Muchísimas gracias por haber estado aquí y esperamos que para aquellos que nos han estado escuchando haya sido interesante. Muchas gracias.